Bueno, muy buenas noches. A continuación voy a dar un resumen con respecto al, al documento que tiene como nombre Inteligencia Colectiva, el cual fue elaborado por Pierre Levy. En primera instancia, el, el planeta nómada. Listo. Se dice que hace mucho tiempo el humano era nómada, que no tenía residencia fija y andaba de lugar en lugar aprovechando recursos, y cuando se terminaban los recursos pues tenía que trasladarse a otra parte, o también por condiciones climatológicas tenía mucha incidencia en el movimiento. Pero ese nomadismo no se compara en mucho a lo que estamos viendo actualmente. El nomadismo actual va más allá de la parte de navegación y transporte. Va más que todo, estamos diciendo, y el autor nos dice que somos inmigrantes del subjetivismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no hay una verdad absoluta, que no hay, que depende de cada individuo, depende de cada individuo. Entonces estamos destinados como a conocer nuevas cosas. Diferentes personas tienen diferentes perspectivas, ¿sí?, de las cosas que pasan. Eh, para seguir con esto, el autor nos da una breve explicación que dice que el nomadismo de este tiempo tiene que ver ante todo con la transformación continua y rápida de la parte científica, técnica, profesional y mental. Eso es lo que pasa, es que a medida que vamos, es como dice el autor, si nosotros permanecemos quietos en un punto, el mundo se está moviendo, se está actualizando, se está llenando de información, ¿sí? Se está renovando. Pero nosotros, a pesar si estamos quietos, ese cambio a veces lo vemos a simple vista, en noticieros, en internet, en partes navegables, en redes sociales, etcétera. Ahora, lo que dice de aquí salen varios interrogantes. Dice que hay que adaptarse, pero ¿por qué adaptarse? ¿Sí? O sea, ¿por qué la adaptación a esos cambios que lo hacen exógeno o exteriores al individuo? Sabiendo que la realidad se compone de tanto como lo que está afuera, en el exterior, como lo que uno tiene, como el pensamiento de lo que está pasando, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta esa congruencia para que llegara a ese tipo de conocimiento. Ahora dice que el humano a través del tiempo ha estado un poco incursionando en la ciencia y tecnología, en la parte de navegación, en la parte del espacio, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que estamos en constante evolución, y nombra la hominización, el cual fue el proceso evolutivo, ¿no?, que surgió desde un primate o un homo sapiens al ser humano. Pero este dice que nosotros, que con lo que tenemos ahora, podemos avanzar drásticamente debido a la intervención en la parte cognitiva, ¿sí? Tal vez en control de hormonas, bueno, entre otras cosas. A nivel global, hay un punto interesante que se maneja y se ha manejado durante los últimos años, el cual es las jerarquías. Son tres: la jerarquía burocrática, monarquía mediática y redes internacionales. Eso lo que hacen es modificar, o tienen una función especialmente en, en el ser humano, en la parte de las competencias, de la sabiduría, de las experiencias y ante todo de la imaginación del ser humano. Este está como trascendiendo parcialmente a lo que el humano piensa, ¿sí? A lo que el humano tiene como la razón de ser del mundo. Pero ante esta situación surge como necesidad urgente lo que es la inteligencia colectiva, ¿sí? Porque aquí habla sobre si nosotros tenemos como que si surgiría una inteligencia colectiva, debería renacer también la parte democrática. Si hay una parte democrática, nosotros estaríamos proponiendo de manera adecuada el futuro, estamos reconquistando el futuro. Ahora,
el espacio del nuevo nomadismo no hace referencia a un territorio geográfico, ni instituciones, ni estados, ni nada de eso. Es un espacio donde es un invisible de conocimientos, de saber, de potencias de pensamiento, ¿sí? En donde también hay podemos hallarnos en nuestro propio mundo, o sea, podemos producir la inteligencia determinada de la humanidad. Cada persona tiene su universo, por decirlo así, donde tiene millones de conceptos, conocimientos y sabiduría. Listo. También hay un problema que a través del tiempo la inteligencia colectiva no ha tenido ¿cómo decir? Un problema de comunicación, ¿sí? No hay como algo escrito que diga un idioma o una lengua, que la lengua se basa a escala humana, no a escala colectiva, digamos de mayores envergaduras, ¿sí? Entonces lo que hace es que se tendría, mediante la inteligencia colectiva, tendríamos que tener como una especie, digamos, que podamos entender todos, que el lenguaje, el conocimiento y sabiduría sea de todos. Y por ejemplo, si uno se pone a hablar con una persona y le comparte conocimiento, no va a perder la sabiduría, o sea, van a multiplicarse y van a multiplicar, y estos beneficios en empresas o no sé, en grupos de trabajo, lo que sea, se va a beneficiar el producto que ellos quieran. Dice que el problema de la inteligencia colectiva es prácticamente descubrir o inventar, más allá de la escritura o del lenguaje. Además que dice que si se tendiera, ¿no? Es como una especie de utopía de llegar a establecer un lenguaje universal que todos podamos entender. Claro que mediante la internet y todas las tecnologías que tenemos ahorita, como conocidas como el ciberespacio, podemos llegar a eso. Dice que nosotros, todas las actividades humanas puede regresar a las manos de nosotros, o sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que incursionemos, lo que conozcamos, puede llegar, o sea, de nosotros para el mundo y del mundo para nosotros. Eso es en la parte, digamos, del planeta nómada. Y también hay que tener en cuenta que se dice que a falta de un lenguaje articulado, porque son dos cosas fundamentales las que si se lograra, ¿no? La parte del lenguaje articulado, porque la lengua es a escala humana, pues como lo dije anteriormente, va más allá de la escritura y del lenguaje, y es al servicio de todo. Entonces, si nosotros tendríamos el lenguaje articulado, el primer paso sería un medio sencillo para conocer lo que cada persona hace, y la segunda, se manipularía más fácil la escritura de instrumentos que nosotros poseemos. Ahora, en el campo de la economía se tiene que tener en cuenta que la prosperidad de la nación, de la región, de las empresas y los individuos depende netamente de la capacidad de navegar en el espacio del conocimiento, ¿sí? Y aquí surge una palabra muy clave, la cual es la innovación. Una empresa que no innova está en un proceso de no realizarse, de derribarse, ¿sí? Entonces, primero que todo, en una parte económica, en una empresa donde haya inteligencia colectiva, va a haber mayor capacidad de iniciativa, de imaginación, de reacciones rápidas, aseguran su éxito en el futuro, o sea, en el presente y futuro aseguran el éxito. Esto se debe a que, por ejemplo, en el libro, en el documento que se tuvo, se dice que porque la parte de la economía del llamado comunismo se decayó a los años 90. Esto se debe prácticamente a que el comunismo no tenía como una evolución, ¿sí? Una evolución contemporánea de técnicas y de organización, solamente se basaba en una función, ¿sí? No fue renovada, no fue transformada
¿sí? Ahora, para toda empresa, eh, como se dijo anteriormente, la parte de innovación, hay redes de innovación, ¿sí? Que, que la parte del conocimiento se vuelve como la infraestructura de todo, ¿sí? Y si hay un mejor ambiente en la parte de empresas, ¿sí? Hay mayor éxito, tienden a estar mejor. Ahora, también hay que tener en cuenta que a nivel global, esto es a nivel global, no solamente regional, ¿no? Ni de sectores, ¿sí? Es como a nivel global que hay primero que todo, las personas, jefes de empresa, los cuadros más calificados, personas idóneas, personas que tienen bastante experiencia, han logrado que se haga el proyecto de una empresa de acuerdo a ellos, en base a ellos. No obstante, hay que tener en cuenta que se debe tener presente que hay muchas posibilidades, hay muchas variables que pueden que el camino de la empresa vaya a un punto. Es decir, por ejemplo, si la frontera se diluye entre la vida profesional y el desarrollo personal, entonces es la muerte de un cierto economismo. Es lo que quiere decir. Si solamente se basa en personas calificadas y no están prestando oídos a otras cosas importantes, digamos, por eso es inteligencia colectiva, para aportar y lograr un objetivo, ¿no? Además de esto, ahí dice que la mayor, una de las personas, que es una de las probabilidades mejores para llegar a una inteligencia colectiva, son los individuos y las microempresas, ¿sí? Porque es más fácil reorganizar y valorizar, ¿no? Valorizar óptima de peritajes precisos, es decir, que para el éxito en ese tipo de situaciones como las microempresas y los individuos es mucho más fácil que sociedades pues ya establecidas, grandes y que ya llevan como un proceso de generación en generación de la economía, ¿no? Pero se dice que también el capitalismo del conocimiento es otra cosa clave que hay aquí, que se dice si estamos pensando en producir ya dinero en específico, eso va a tender a acabar, se va a caer, ¿sí? Pero si estamos viendo el capitalismo del conocimiento, vamos a tener muchas más opciones. Y esto es lo que pasa a nivel global. En varias partes del mundo, ya no es como que solamente la persona que cree, la jefe de empresa. No, es un trabajo conjunto, el cual dan opiniones acerca de un producto, de lo que se vaya a sacar. Entonces lo que hacen es que se tenga menos problemas al salir al mercado para que las personas puedan consumirlo o puedan adquirirlo, ¿no? Para uso personal o etcétera. Esos son ejemplos pequeños. Ahora sí dice que la capacidad de formar y reformar rápidamente colectivos inteligentes se convertirá en el arma precisa de las cuencas regionales de conocimientos especializados en competencia dentro de un espacio económico mundializado. Sí, entonces ya dice que ya el marco institucional de las empresas está como mandado a recoger. Ahora, en la parte de antropología, en el subtítulo, por decirlo, dice que primero que todo el saber es el primer motor, ¿sí? Para que haya un ambiente pues idóneo, ¿no? Porque se dice que, por ejemplo, donde hay personas que conocen, tienen sabiduría, dice que se van frente a un paisaje social desconocido en el que son redefinidas las reglas del juego social y la identidad de los jugadores, ¿sí? Y aquí hay una parte clave, en los cuales se definen 3 espacios y un posible cuarto espacio, ¿no? Dentro de la parte antropológica. El primer espacio, que es el espacio antropológico, el cual dice que es un sistema de proximidad, es decir, el espacio en donde
El espacio es decir, el mundo, y cómo el humano se desarrolla con él, ¿sí? Entonces, la parte de esto, el espacio antropológico depende ciertamente de técnicas, de significaciones, de lenguaje, cultura, convenciones y emociones humanas, entre otras. Entonces, el primer gran espacio que se considera en esto es la Tierra, ¿sí? Donde aquí se distinguen diferentes situaciones, como anteriormente cuando le mencioné, como es el lenguaje, la técnica y formas. Esto es complejo en la parte también de organización social, ¿no? Ahora, antes del segundo espacio dice que, digamos, como conocimientos específicos de la Tierra, todo eso, los primeros, como decir, indicios, ¿no? Para posteriormente conocimientos futuros, esos son los mitos y las leyendas que trataban de explicar cómo eran los fenómenos en el mundo, ¿no? Ahora sí, el segundo espacio, el cual es el territorio, es una parte ya de conocimientos dominantes, ¿no? Que están fundados más que todo en la escritura, definida por fronteras, y pone un ejemplo clave el autor que dice que en la actualidad nosotros tenemos un nombre y una dirección. Lo que se refiere es una identidad, es decir, el territorio donde nosotros estamos. Eso es como un ejemplo clave. Ahora, el tercer espacio antropológico, el cual es el espacio de mercancía, dice. Pero dice que la riqueza ya no viene del dominio de las fronteras, sino del control de los flujos. Además de que porque el espacio de mercancías es un flujo de energías, flujo de materias, ¿sí? Porque, porque definitivamente estamos en ese proceso de, de mejorar los sistemas de producción, de establecer mejores, ¿cómo decirlo?, de intervenir rápidamente, digamos, a una empresa de manera viable, ¿sí? Y digamos, si hay alguna falla, corregirla. También hay una parte clave, la cual es la tecnociencia, que dice que este va después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este espacio antropológico dice que es movida por este factor que es la tecnociencia, la cual es la parte dinámica entre la investigación y la innovación económica. Ahora, un posible cuarto espacio, se pregunta el autor, el cual dice que es el tema fundamental que nosotros tratamos, ¿no? El cual es el espacio antropológico, el del conocimiento y de la inteligencia colectiva. Entonces dice que no está organizado por las leyes de la historia, es más que todo es de las capacidades de aprendizaje rápido e imaginación colectiva de los seres humanos, ¿sí? Que dependen pues tanto de las redes económicas como las potencias territoriales, ¿no? En esta novedad se definen tres factores fundamentales, ¿no?, de este cuarto espacio, la cual es la velocidad, es decir, la evolución de los conocimientos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos viendo en una parte acelerada donde encontramos muchísima información o hay demasiada saturación, ¿no? Es lo que hace es que las aceleraciones son más fuertes y las configuraciones son más inestables. Ahora, dice que con la masa de personas es el colectivo humano quien debe en lo sucesivo adaptarse, aprender e inventar para vivir en un universo mejor, ¿sí? Entonces, la tercera parte para este cuarto posible cuarto espacio, son las herramientas, ¿no? Las herramientas como el ciberespacio, que es una de las herramientas muy importantes, el internet. Por ese mecanismo la mayoría de personas tienen su casa en puntos estratégicos, información, nos podemos comunicar, nos podemos retroalimentar, ¿no?, de información. Entonces, lo que hace el espacio del conocimiento es dotarse de instrumentos institucionales, técnicos y conceptuales para hacer la información navegable, o sea, que sea más fácil, ¿sí? Y además, reconoce también la parte de cada individuo, la cual son los intereses
las competencias, los proyectos, los medios y de las identidades mutuas en el nuevo espacio. Es decir, como los conocimientos vivos y la pericia que se dice, que es lo que prima como por encima de otras riquezas. Y también pues para finalizar, que es la informática, que la informática comunicante es como la infraestructura técnica del cerebro colectivo, ¿sí? No se trata, digamos, de reemplazar la humanidad ni de inteligencia artificial, sino que por el contrario quiere construir colectivos inteligentes en los que potenciales sociales y cognitivas podrán desarrollarse y ampliarse mutuamente. Listo. Ahora, para la parte de vínculo social y relación con el conocimiento, dice que el proyecto del espacio del conocimiento incita a inventar del nuevo el vínculo social alrededor del aprendizaje recíproco, de la sinergia, de las competencias, de la imaginación y de la inteligencia colectiva. Esto quiere decir que es mucho más fácil trabajar en conjunto, ¿sí? Porque lo que tú sabes, de pronto yo no lo sé, pero lo que yo sé te puede servir en algo a ti también. Entonces, ese enriquecimiento de conocimiento hace que ese vínculo social vaya creciendo y vaya a ser un paso más llegado al conjunto de inteligencia o a la inteligencia colectiva. Dice que debe ser comprendido como trabajar en conjunto y punto de unión de ideas de las personas. Además de esto, que también tiene que tener, es un proyecto global, ¿no? Un proyecto global comparado, la parte del vínculo social con la parte mundial, debe tenerse dimensiones éticas y estéticas, ¿sí? Porque se debe, por ejemplo, se debe respetar, como decía anteriormente, los pensamientos del otro. Por ejemplo, una persona, o bueno, yo puedo ser ignorante en un tema, pero la otra persona puede ayudarme dándome información, y así podemos producir muchas más cosas, mucho más conocimiento, la sabiduría va a crecer, ¿sí? Entonces dice que el autor, que es una utopía, ¿no? Lo que quiere llevar esto, se considera una utopía en este mundo que no hay proyección. Entonces a nivel global se debería implementar ese tipo de vínculo social, ¿no? Con relación al conocimiento, porque de verdad, si se tendría este factor muy importante, habría mejores condiciones humanas, mejor calidad humana, calidad de vida, mejor producción económica, ¿sí? Mejor relación social. Ahora, dice que esa visión de futuro se organiza alrededor